vamos a dar comienzo a la segunda presentación de Eliodoro Giner López, nuestro experto, uno de nuestros expertos internacionales que nos va a acompañar hoy. Eliodoro tiene una experta participación en un montón no solo de eventos internacionales como orador, sino además es asesor en un montón del sector de juegos de azar. Trabajó muchísimos años, yo lo conocí ahí, asesoró al ASO en todo el tema español y todo el tema de juego. Así que tenemos un experto internacional en materia de juegos de azar que es difícil, les quiero contar, es difícil de encontrar alguien que sepa de materia de prevención de lavado y especialmente de nuestro sector. Así que aprovechémoslo, tanto a Helios como a José Antonio, que nos van a ilustrar, y con lo que yo siempre digo, más importante, que son con cuestiones prácticas, no solo la teoría, sino cosas que ellos han vivido, casos que han experimentado. Así que nuevamente, Eliodoro, gracias por estar ahí, por acompañarnos, y es sumamente generoso de tu parte, como siempre. Lo que sí les pido que vayan, cualquier duda o consulta, lo vayan escribiendo por el canal de chat, que luego que terminemos las exposiciones, vamos a transmitirle a los oradores las preguntas. Así que, Helios, es todo tuyo el plantel, y gracias por estar ahí. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, pues gracias por la amable presentación, como siempre, exagerando un poquito las cualidades, pero bueno, eso está bien. Y muchas gracias, por supuesto, a Cibelae por organizar estos eventos. Tuve la ocasión de participar en uno ya hace un montón de años, cuando se podían hacer presenciales en República Dominicana, que fue muy interesante. Espero que podamos volver a la normalidad. En fin. Bueno, pues tal y como comenta Carolina, a mí me gusta mucho darle una perspectiva muy práctica a todo esto, ¿no? Es una normativa extremadamente compleja. Pablo, el compañero, brillantemente nos ha expuesto la punta del iceberg de la regulación internacional, ¿no? A partir de ahí hay un montón de organismos internacionales con mayor o menor poder regulando, escribiendo papeles, guías, interpretaciones. Luego tenemos a los estados, luego tenemos, en fin, es una complejidad máxima, ¿no? Por tanto, bueno, en fin, a mí realmente lo que me gusta es intentar, pues, subsumir, ¿no? Subsumir hechos o leyes en hechos, ¿no? Subsumir, pues, riesgos en hechos que hayamos visto, ¿no? Porque de esta forma, pues, entendemos un poquito mejor a qué nos enfrentamos, ¿no? Hombre, yo soy de los que piensan que el sector del juego, aunque esto no se puede admitir fuera de los foros de juego, no es un sector que presente unos riesgos, pues, especialmente elevados en la materia. Existen, por supuesto, y hay que preocuparse porque hoy día no se puede vivir al margen de estas recomendaciones, como bien ha comentado Pablo, ¿no? Pablo ha hablado, yo creo que luego José Antonio nos ilustrará, y si no le preguntaremos, ¿verdad?, sobre las gravísimas consecuencias que tiene no seguir las recomendaciones de Gafi, ¿no? Porque si bien es verdad que son recomendaciones, aunque bueno, al final son de obligado cumplimiento porque entran parte en convenios internacionales y los estados se obligan a implementarlas, pero luego sus evaluaciones mutuas pueden llegar a tener efectos catastróficos en los países, ¿verdad? Por la desbancarización, ¿no? la ruptura de las corresponsalías internacionales, etcétera. Una serie de problemas macros extremadamente preocupantes según para qué economías, ¿no? Bien, bueno, Pablo ya ha hablado de las recomendaciones. Lo tengo aquí como guía. Él ha hecho ya un muy efectivo resumen de lo que nos interesa al respecto. A mí sí que me gustaría incidir, ¿no? Efectivamente, Gafi solo habla de casinos como tal, pero no nos dice lo que es un casino. Por tanto, empezamos mal, porque lamentablemente muchos gobiernos, muchos estados luego se limitan a copiar lo que dice Gafi y lo ponen en las leyes sin haber definido adecuadamente los parámetros. Esto empieza a crear problemas, ¿verdad? Hay casinos en Macao, casinos en Estados Unidos que son prácticamente entidades financieras, ¿no? Pues pueden guardar depósitos de clientes, pueden hacer transferencias, pueden hacer un montón de cosas, por no hablar de los juegos que tienen, ¿verdad? Dentro de un casino, pues bueno, hay juegos tradicionales como la ruleta del póker, pero luego hay cientos de otros juegos, ¿verdad?, que pueden considerarse de casino o no. Por ejemplo, ¿no? El póker, ¿no? El póker en algunos países
se juega fuera de casinos. Y sin embargo el póker, además, como sabemos, al ser un juego de círculo, luego veremos algunos ejemplos, es posiblemente una de las modalidades que mayores riesgos de lavado, que han cristalizado además, ¿no? en lavado, ¿no? De lavado tiene, ¿no? Y sin embargo, como no existe esa definición de casinos, ya empezamos mal, ¿no? Luego Gafi, pues efectivamente dice que el juego online también. Ahí tal vez es un poco más amplio, ¿no? Si entendemos por juego online cualquier juego provisto a distancia, ¿no? Ya ahí podríamos empezar con los matices de si es un juego de pura habilidad o es un juego con un componente de azar, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una normativa muy, muy, muy amplia. Está hecha puesta así, ¿no? Para no tener que entrar en demasiados charcos, pero que a veces coloca a los sujetos obligados en situaciones complejas. Máxime a sujetos obligados como el juego, ¿no? Efectivamente, como muy bien ha dicho también Pablo, se trata de una normativa pues, pensada para el sistema financiero. Pero vamos a ver cómo voy a comparar un banco con un casino. Es verdad que luego se han ido adaptando las cosas, se fijan umbrales, se fijan, digamos, diligencias básicas o debida diligencia básica, luego diligencia de vida completa y luego debidas diligencias mejoradas o reforzadas, etcétera, pero no deja de ser una cuestión compleja, ¿no? Realmente el jugador es una persona que presenta un perfil completamente distinto al de cliente de banco, al de cliente de una entidad de valores, además prácticamente a cualquier otro sujeto, cliente de cualquier otro sujeto obligado, ¿no? Por todas esas particularidades que bien conocemos. En fin, una de las cosas que dice Gafi es, y esto es importante, ¿verdad? Porque aquí a veces damos dos cosas por sentadas, pero a veces hay que bajar al principio para entender, ¿no? Una de las cosas que nos dice Gafi es qué es el blanqueo, ¿no? Y además nos dice que lo tenemos que poner en nuestras normativas, en nuestros códigos penales. Tiene que estar adecuadamente definido el blanqueo y, de hecho, la verdad es que si echamos un vistazo a los códigos penales de los países que tienen buena nota o notas adecuadas, digamos, en Gafi vamos a encontrar descripciones muy similares. Bien, recordemos que primero tiene que haber un delito previo, ¿no? Si no hay un delito previo, no puede haber blanqueo, ¿verdad? Porque el blanqueo no es ni más ni menos que da la apariencia de legalidad a un bien de origen delictivo. Así es que si no hay un delito previo, no puede haber blanqueo, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque cuando tenemos que hacer un examen especial, ¿verdad? Es decir, vemos algo sospechoso y recurrimos a la investigación, ¿verdad? Para ver si decidimos reportar o no, pues tendremos que trabajar con una hipótesis de trabajo, ¿no? Y esa hipótesis de trabajo pues tendrá que partir de la base de que existe un delito antecedente, ¿no? La importancia de saber en qué región, en qué país, en qué zona vivimos y cuáles son los delitos antecedentes más habituales para al entender a los operadores de ese tipo de delitos, ¿verdad? Vamos a entender mucho mejor si nuestro sector les puede resultar interesante o no. Recordemos también que es un delito que admite normalmente la comisión en modo imprudente, ¿verdad? Es decir, no hace falta dolo, es decir, no hace falta un delito, digamos, como decía una vez un asistente a una charla, ¿no? Decía, bueno, el dolo es el delito cometido a propósito, imprudente es el delito que no se quiere cometer, ¿verdad? Luego hablaremos del blanqueo como delito que no se quiere cometer, ¿no? Bueno, no se quiere cometer, pero se comete una imprudencia grave, se mira para otro lado, digamos, como dicen los americanos, y ahí aparece el delito de modalidad imprudente. Es un delito independiente, por tanto, no hace falta una condena previa del delito antecedente, digamos, robamos el dinero, luego lo utilizamos para blanquearlo comprando boletos de lotería, ¿verdad? Bueno, el robo es el delito previo, el blanqueo es el que cometemos al procesar ese dinero. Bueno, no hace falta una condena por el delito previo, ¿verdad? Para que haya condena por blanqueo de capitales. Incluso no es relevante si se cometió en el mismo país o en otro país, ¿verdad? Yo puedo cometer el delito previo en Colombia y luego llevarme el dinero a España, blanquearlo aquí y estaré cometiendo el delito de blanqueo en España, independientemente de que el delito de blanqueo, o sea, el delito previo se haya cometido en Colombia. Y luego una cuestión extremadamente interesante, ¿verdad? Que es el disfrute de los bienes de origen delictivo, ¿no? Este es un tema para reflexionar, ¿no? Porque Gafi nos dice en muchas recomendaciones, algunos países así lo recogen, que el mero gasto del dinero o de los bienes de origen delictivo ya debe considerarse blanqueo. Esto tiene su repercusión, porque si una persona, un delincuente, entra en un casino y se gasta el dinero, a unas sabiendas de que va a perder, ¿verdad? Porque todos conocemos el negocio, ¿verdad? Los casinos funcionan, las empresas de apuestas deportivas funcionan y las loterías funcionan también porque la gente normalmente pierde, ¿verdad? Pierde mucho más de los que ganan. Bueno, pues esta es la esencia. Bueno, ¿estamos permitiendo que alguien blanquee si permitimos que alguien juegue? ¿Solo por gastar el dinero? Bueno, cuidado porque Gafi nos viene a decir que sí. Así es que, salvo que haya ponderaciones en las regulaciones que no suelen existir,
En España, bueno, la ponderación se ha dado por diversas sentencias del Tribunal Supremo que ya son jurisprudencia pacífica que viene a definir, a acotar mucho más el delito, ¿no? De forma que se excluye completamente el mero disfrute, el mero gasto, si no se busca la ocultación y el afloramiento del dinero o del bien de origen ilícito, ¿verdad? Bien, bueno, todo esto, disculpadme si voy un poco más rápido, lo ha comentado Pablo en su momento, ¿verdad? Hay que conocer a nuestro cliente. Esto presenta cierta problemática, ¿no? En nuestro cliente, ¿no? El cliente de un casino, el cliente de una empresa apuesta deportiva, el cliente de la lotería es un cliente esporádico, ¿verdad? No tiene la relación que un cliente tiene con un banco, que tiene con una aseguradora o que tiene con una empresa donde gestiona sus acciones en la bolsa, ¿no? Por tanto, bueno, el conocimiento del cliente para nosotros o para el sector de juego es un poco más complejo, ¿no? Bien, sabemos, y voy a ir muy rápido por esto porque me imagino que también José Antonio lo tocará, sabemos que ya desde hace unos años Gafi viene trabajando y todos los países, digamos, miembros o miembros de los comités o de las entidades regionales así lo vienen haciendo, ¿verdad? Con un enfoque, una filosofía legislativa que se llama enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Digamos que vamos a huir de normas específicas que regulan conductas para ir a normas, digamos, que dejan mucho ámbito al operador o al sujeto obligado para decidir dónde está el riesgo superior y dónde ha de emplazar sus recursos, que por definición son escasos, de la forma más efectiva, ¿no? Esto nos va a llevar a un análisis que es básico, ¿verdad? El análisis de riesgo, y que no por básico es común. Lamentablemente, pues nos seguimos encontrando con más y más sujetos obligados que carecen de un análisis de riesgo adecuado. ¿Cómo podemos funcionar con un enfoque basado en riesgo si ni siquiera tenemos adecuadamente analizados nuestros riesgos? No tenemos una idea, no tenemos una fotografía y mucho menos una imagen móvil, ¿no? O digamos adaptable que refleje nuestro riesgo, ¿no? Bueno, pues esto es algo que por lo menos los sectores obligados, los sujetos obligados ya de dimensiones un poco más grandes, hombre, a una salita pequeñita que solo tiene con 4 máquinas, no le vas a pedir que tenga un análisis de riesgo extremadamente sofisticado, ¿no? Pero operadores de loterías, etcétera, ya con un riesgo reputacional elevado, deben contar con análisis de riesgo adecuado, ¿no? Básicamente, como sabéis, y aquí está reflejado, se tienen en cuenta 4 factores, aunque podría haber más, ¿verdad? Pues el riesgo del cliente, que son los riesgos asociados a la persona, pues de dónde viene, cuánto juega, a qué se dedica, etcétera, ¿no? Los riesgos de producto, luego veremos que no todos los productos tienen el mismo riesgo, ¿verdad? La lotería tiene un riesgo, el póker tiene otro riesgo, los juegos de casino puros tienen otro riesgo, las apuestas deportivas tienen otro riesgo, etcétera, ¿verdad? En blanqueo me refiero. Luego habría que hacer el mismo, aunque no es el foro, ¿verdad? Habría que hacer el mismo análisis con respecto a riesgos relacionados con la financiación del terrorismo. Riesgo canal, ¿verdad? Riesgo de distribución, bueno, no es lo mismo, John Gafi nos lo tiene dicho, toda operación no presencial presenta siempre un riesgo superior a una operación homóloga hecha de forma presencial, siempre riesgo superior por la no presencialidad. Luego veremos que hay gran cantidad de riesgos asociados a esta falta de presencialidad, y luego los famosos pues, riesgos geográficos. Ya comentábamos antes, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los canales de delincuencia habituales en mi región o en mi país o en esta zona en concreto donde estoy, ¿no? Dentro de un país puede haber zonas con diversos niveles de riesgo, ¿no? Bueno, pues esa es labor del operador para entender en qué situación estamos, ¿no? Hace unos años, sí. Disculpa que te interrumpa. Una consulta te quería hacer. Vos nos recomendás que, de acuerdo a la explotación, tengamos un enfoque basado en riesgo, dividido por explotación, matrices. ¿Cómo abordarías todo ese tema? ¿Sirve que sea toda una misma matriz o direccionada a cada explotación? Un poco siguiendo tu lineamiento. Bueno, hombre, hay que conocer muy bien la estructura interna de cada sujeto, ¿no? Y la complejidad, el número de productos, la distribución, etcétera. Y en función de esto, la forma más práctica de hacerlo, eso requiere un análisis operador por operador o sujeto obligado por sujeto obligado. Pero lo que sí que existe, y además eso vosotros los que mejor lo sabéis, ¿no? La adecuada evaluación del riesgo de cada uno de los productos, ¿no? Es decir, esto es lo que es crítico, y de los canales de comercialización, ¿no? Luego, si quieres, volvemos sobre eso más adelante, pero vamos, sobre esta cuestión, fijaros, no existen porque yo cuando se habla de los análisis de riesgo y tal, bueno, al final
todo el mundo tiene uno, ¿no? Lo hace pues, bueno, con mejor, mayor o menor buena fe, con mayor o menor dedicación, pero realmente no es sencillo, ¿no? No es sencillo tener un análisis de riesgos adecuado, ¿no? El análisis más completo que se ha realizado hasta la fecha lo ha hecho la Unión Europea, es el análisis paneuropeo de riesgo, ¿verdad? Que estudia los riesgos a nivel transnacional, a nivel paneuropeo de una serie de productos y servicios, 40, ¿verdad? Entre los cuales destacan estos que veis aquí que están relacionados con el juego. Como veis, tenemos dos columnas, nivel de amenaza, nivel de vulnerabilidad. Bueno, la amenaza, como sabéis, es el riesgo bruto, ¿no? La capacidad de ocurrencia de un suceso sin normas, sin nada que lo impidiera, ¿verdad? Por tanto, y tenemos luego dos subcolumnas que pone BC, blanqueo de capitales, y otra FT, que es financiación del terrorismo. Bueno, nos interesa, como veis, financiación del terrorismo no ha habido casos, no ha habido registros, por tanto está en blanco, gracias a Dios, no es un sector que en principio atraiga mucho a la financiación terrorista. Entonces nos vamos a fijar en los niveles de amenaza y vulnerabilidad, ¿verdad? Veis como las apuestas presenciales, el máximo riesgo sería 4 en rojo y el mínimo sería 1. Como apuestas, póker, juego online, tienen niveles de riesgo medio alto, ¿verdad? Medio alto. Mientras que bingo tiene un nivel bajo. Casinos tiene una particularidad, ahora explicaremos por qué, tiene un nivel de amenaza muy elevado. ¿Por qué? Pues porque todos lo sabemos, ¿no? Utiliza el efectivo, es su herramienta básica, ¿no? Y el efectivo, pues nos guste o no, es posiblemente el medio de pago, no, sino posiblemente es el medio de pago con mayor riesgo, por capacidad de anonimato, por capacidad de ocultación, por imposibilidad de detectar su origen, etcétera. ¿Qué ocurre con los casinos? Que pues fijaros, como ya existe una amplia y muy madura legislación a nivel mundial, y en este caso europea, ¿verdad? El riesgo, la vulnerabilidad baja pues prácticamente a la mitad, ¿no? Y se queda en un riesgo medio, ¿no? En contra de lo que mucha gente piensa, ¿no? Mucha gente tiende a pensar que los casinos tienen un riesgo elevadísimo, etcétera. Bueno, yo siempre digo, pues depende de la regulación que tengan, ¿no? Esto es así, por ejemplo, en Europa. ¿Por qué juego online, sin embargo, está tan alto? Pues porque cuando se hizo ese estudio, todavía muchos países europeos no tenían regulado el juego online. La ausencia de regulación es el mejor caldo de cultivo para, lógicamente, para supuestos de ilegalidad, incluido lavado de activos, ¿no? Imaginaros una empresa de juego online sin control. Pues eso es entregarle, como bien decía Pablo antes, ¿verdad? Una de las grandes preocupaciones de Gafi es que el operador no se haga con el control del casino, mucho más que un jugador intente blanquear a través del casino, que ya sabemos que eso es complicado, por no decir, en fin, bueno, complicado. Pero si el operador se hace, si un mafioso, un delincuente se hace con el control del casino, tenemos un problema grave, ¿no? Es como si un delincuente tiene un banco. Pues imaginaros lo que se puede hacer ahí dentro, ¿verdad? Fijaros, póker, ¿verdad? Póker fuera de casinos, tiene unos niveles también similares, elevados, etcétera. Y máquinas fuera de casinos, ¿verdad? Sé que en Latinoamérica no existe tanto esta máquina, es una máquina, digamos, más europea, ¿verdad? Es una máquina con límites más bajos, muchas veces no son máquinas de azar, sino con premio programado, y no se encuentran en establecimientos tipo casinos, ¿no? Sino en establecimientos más bien lo que aquí se llaman salones, etcétera, ¿verdad? Seguimos. Hablábamos de los medios de pago, ¿no? Hemos hablado del nivel de riesgo de los productos, vamos a hablar del nivel de riesgo de los medios de pago. Hemos dicho ya que el efectivo es un riesgo elevadísimo, lógicamente, o el más alto. Ahora hablamos un momento de los criptoactivos. Ojo, porque cada vez hay más productos asimilados al efectivo, ¿verdad? Monederos, tarjetas prepago, etcétera, ¿no? Que si bien no tienen el grado de anonimato del efectivo, tampoco tienen la misma transparencia que, por ejemplo, una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? La gente muchas veces me dice, no, ya como viene del banco, entonces ya sabemos que el dinero está completamente garantizado. Y bueno, a ver, hay reglas de confianza, evidentemente, pues el dinero bancarizado pues ya ostenta un nivel de riesgo inferior, pero eso no quiere decir, que los malos no utilicen los bancos para blanquear, ¿no? De hecho, todos los grandes esquemas de blanqueo, pues al final, pues, por sistema tienen que producirse a través de los bancos, ¿no? Por tanto, el hecho de estar bancarizado no quiere decir, no garantiza que el bien o el dinero, en este caso el dinero, no esté lavado. Criptoactivos y asimilados, ojo, ¿verdad? Porque es verdad que en muchos sitios los criptoactivos se tratan con mucha cautela, están prohibidos, son considerados bienes, no medios de pago, salvo, no sé si tenemos algún asistente a las conferencias que venga de El Salvador, ¿no? Donde aparentemente, pues sí, la regulación ya lo admite como medio de pago, algunos criptoactivos.
Pero en definitiva están en la trastienda todavía. Los países no se atreven todavía a darle una salida. Hay un nivel de riesgo elevado. El hecho de que no haya regulación no ayuda en absoluto, sino todo lo contrario. Y tener en cuenta que hay cálculos que dicen que ya prácticamente el 5% del dinero que se mueve en el mundo está en criptoactivos. El 5% del dinero. Con esto quiero deciros que es verdad que en Europa pues, no vas a encontrar un casino que te acepte criptoactivos. Me imagino que en Latinoamérica tampoco es sencillo, aunque los hay ya operando en el .com, ¿verdad? Pero cuidado, ¿verdad? Porque en muchos países asiáticos esto es el pan de cada día, ¿no? Operadores que aceptan todo tipo de criptoactivos porque es otra línea de negocio, ¿verdad? Las comisiones en los cambios son tremendas, ¿no? Entonces automáticamente el operador de casinos, aparte de ganarte dinero a la ruleta, además te está sacando un dinerito importante por las comisiones al cambiarte el criptoactivo por el dinero fiat en el que te quieran pagar los premios. El riesgo geográfico, ¿no? Tenemos que tener muy claro dónde estamos, cuáles son los riesgos aparejados a nuestro país, los riesgos geográficos, los riesgos por las fronteras, los riesgos sociales, etcétera, ¿no? Hay una serie de riesgos que debemos medir. Vemos aquí a nuestros queridos amigos panameños, ¿verdad? Con un riesgo alto porque están en lista gris. Vemos a los países como Irán, ¿verdad? Que directamente no colaboran, están en la famosa lista, bueno, lista negra. Esa lista como tal no existe, ¿no? Gafi no habla de listas grises o negras, sino bueno, de países que tienen deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, o que digamos que están llamados a la acción a empezar a tomar medidas bajo pena de sanciones que ya tienen en muchos casos, ¿verdad? Bueno, importante entender el riesgo, importante entender en dónde vivimos, ¿verdad? Mira, esto es una narcolancha encima de una lancha de la Guardia Civil Española, ¿no? Bueno, esto hará pensar, ¿no?, a los operadores sujetos obligados de la zona que posiblemente hoy hay un ligero riesgo de narcotráfico por allí, ¿verdad? Porque si están jugando las lanchas de los narcotraficantes, ¿no?, a esquivar a la Guardia Civil, bien, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, luego además, como sabéis, cuando hagamos nuestro análisis de riesgo, bueno, tenemos nuestro programa de mitigación, ¿verdad?, que estará basado básicamente en una serie de parámetros que son estándar. Otra cosa ya son los porcentajes de peso, ¿verdad?, que están relacionados, como muy bien ha dicho también antes Pablo, ha citado algunos de ellos, ¿verdad?, con el gobierno corporativo, y Carolina también, ¿verdad?, políticas y procedimientos, tecnología, crítica, el programa formativo, fidelidad de cumplimiento y las auditorías, ¿verdad? Y atención al canal de denuncias, ¿verdad? Los canales de denuncias están tomando un protagonismo extremo, ¿no? El famoso whistleblower, ¿no?, el famoso confidente, ¿no?, que es la persona de dentro de una organización que es la que delata, digamos, a la organización, porque la organización tiene tanto o está haciendo tanto dinero con determinados negocios que ni siquiera se plantea echar a los clientes o reportarlos, etcétera, ¿no? El máximo exponente lo hemos tenido hace 3 años, ¿no? Ha salido a luz hace 3 años con un banco danés, ¿verdad?, a través de una filial en Estonia, que blanqueó cerca de 300.000 millones de euros, ¿verdad? de dólares, 300.000 millones de dólares. Ahí está la cosa, ¿no? Esto al final se supo no por el regulador que hizo supervisiones y no se enteró de nada, ni por las auditorías, no voy a citar nombres, pero de algunas de las Big Four, ¿no?, de auditorías que recibió ese banco, ¿no? Al final surge por una investigación de Financial Times que sale por una voz interna crítica, ¿verdad?, un whistleblower, ¿no?, un confidente. Para que os hagáis una idea, la Unión Europea ha sacado una directiva, está pendiente de implementación en España, aunque ya está bien en vigor en muchos países europeos, que incluso, fijaros, prevé ayudas económicas al confidente para hacer frente a hipotéticas demandas legales por parte del sujeto obligado, ¿no? Imaginaos que yo trabajo en un banco y decido, oye, mira, este banco está haciendo cosas muy feas, lo reporto, veo que internamente eso no se le está dando salida, pero mi conciencia no me deja vivir con ello. Bueno, pues lo reporto a través, o reporto a la policía o al SEPLAC, a la unidad de inteligencia financiera correspondiente, ¿no? Puedo enfrentarme a represalias, ¿no? Eso se ha visto en Estados Unidos en muchos casos, ¿no? Te inundan con demandas, la justicia se te hace carísima, no tienes dinero para pagar a tus abogados aunque tengas razón, psicológicamente es un calvario. Bueno, pues fijaros, la Unión Europea prevé medidas de apoyo económico para pagar la asistencia legal
de estas personas que denuncien, incluso para pagarles asistencia psicológica, ¿no? Para que veáis hasta qué punto la importancia de estos canales internos de denuncia y cómo la prohibición, incluso criminalización de represalias internas en la sociedad, en la empresa, en contra de estas personas. Si vamos un poco a cuestiones un poquito más prácticas, ¿verdad? Que es lo más interesante. He intentado repartir un poquito tipología en digamos que los tres grandes sectores que creo que están atendiendo o que tienen interés entre audiencia, ¿verdad? Que es loterías, evidentemente, pues Cibelae, Corporación de Loterías, pero luego hay varios de ustedes que o son supervisores o son reguladores o también son operadores de otros juegos como casinos y juego online. Así es que vamos a dar una pequeña pincelada sobre todos y cada uno de estos tres sectores, algo muy liviano, con casos prácticos para entender un poquito dónde estamos y dónde están los riesgos, ¿verdad? Bueno, loterías, lo vamos a decir porque hay que decirlo, pero todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? Las loterías presentan el inconveniente de que al final el boleto es un boleto anónimo que en un momento dado puede cambiar de manos, ¿verdad? Antes de ser cobrado el premio. Entonces, existe un gap, existe un agujero, ¿verdad? En el control, ¿no? Yo vendo el boleto, es anónimo, no sé a quién se lo he vendido. En el momento de cobrar ese boleto, ¿verdad? Se puede haber producido el cambio. Llega un blanqueador, me paga un poquito más por mi boleto y el legítimo ganador gana ese extra y el blanqueador tiene un boleto que dice que ha ganado un premio de lotería, ¿verdad? Simple y sencillo. Tan simple y tan sencillo como difícil de controlar. Es verdad que no es un tema que tenga grandes incidencias porque al final los premios muy elevados, imaginaros Euromillones gastando un premio ahora de 180 millones, ¿no? A ver quién compra con efectivo un premio de 180 millones, sobre todo porque el que venda el boleto va a tener un problema, ¿no? Para aflorar esos 180 millones más la comisión. Por tanto, vamos a hablar de premios pequeños y medianos, ¿no? Que no llamen mucho la atención, ¿verdad? Muy importante el producto, muy importante el producto. Hay una tendencia y la lotería pues no son ajenas, ¿verdad? La lotería tiene mucha competencia de otros sectores y también y competencia internacional también, y entonces pues tienen que adaptarse a ella ofreciendo más y más productos, ¿verdad? Los productos, por ejemplo, tipo loterías presorteadas, de premios relativamente bajos que se venden en prácticamente cualquier punto de venta, pues presentan un riesgo, pues en mi opinión, superior, ¿no? a otras formas de lotería, ¿no? La red comercial, como os decía, ¿no? Juega un rol definitivo, ¿no? La red comercial, luego veremos algunos ejemplos en Norteamérica, ¿no? Como una inadecuada red comercial, allí prácticamente en cualquier sitio te pueden vender una lotería presorteada o un boleto de cualquier tipo, ¿verdad? Hay muchas loterías, muchos operadores privados. El hecho de que la red comercial esté en connivencia con el delincuente, pues genera un gran agujero de dimensiones complicadas, ¿no? También connivencia con empleados de banca, ¿no? Eso es habitual en algunos otros países donde existe más control en el punto de venta. Cuando tú vas a ingresar, por ejemplo en España, ¿verdad? Que es un país que lógicamente conozco bien, ¿no? Bueno, aquí si tú vas a cobrar el premio de lotería, cuando es a partir de un importe, tienes que, bajo 2.500 euros, creo que recordar que tienes que cobrarlo directamente en el banco. No puedes ir con el boleto, no puedes ir al administrador de lotería, tienes que ir al banco. ¿Qué ocurre? Bueno, pues algunos empleados de bancos ya están, digamos, en el círculo de algunos delincuentes y ellos mismos te dicen, no, espérese usted un poquito, no cobre todavía el premio, yo le voy a poner en contacto con una persona, usted escúchala y si le interesa, pues ya hablan, y si no, pues yo aquí le recibo el premio, le recibo el boleto cuando quiera, ¿verdad? Pues los pone en contacto al ganador de lotería con el blanqueador y a cambio de un precio, bueno, pues consiguen ese tal. Por tanto, esta persona juega como nexo para poner en conocimiento a uno con el otro, ¿verdad? Insisto, tiene un alcance limitado, pero reputacionalmente tiene una incidencia muy grande, ¿verdad? Es habitual que las loterías sean públicas en muchos casos, ¿verdad? Y digamos que el umbral de tolerancia de la opinión pública a determinadas cuestiones es más bajo cuando se refiere a las administraciones públicas. Por tanto, evidentemente, es un riesgo relativamente pequeño, pero debemos hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos, ¿verdad? Tampoco la ley nos pide que hagamos más esfuerzos de los que podemos, ¿no? Esto es una obligación de medios, no de resultados. Por tanto, pero sí debemos poner todos los medios que podamos para evitarlos, ¿no?
Algunos desafíos que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Hemos comentado, ¿verdad? Infiltración por criminales en operadores de juego, temas de pagos, geolocalización. Fijaros, esto va a tener más que ver con lo que comentaremos luego por juego online, ¿verdad? Y los PRPs, bueno, PRPs, perdóname, eso es en España, personas con responsabilidad pública. Los GAFI los llama PEPs, ¿no? Personas con exposición política, personas del medio político, ¿verdad? Personas con altos cargos, etcétera, políticos, ¿no? Muchos países se resisten, ¿no? Hay países, pues, hasta donde yo sé todavía, por ejemplo, pues México no admite la existencia de PEPs nacionales, ¿no? Vamos, no los considera como sujetos de alto riesgo. Esto es una resistencia que ha existido prácticamente en todos los países, ¿no? Lógicamente ellos no se quieren poner, los políticos no se quieren poner el San Benito, ¿verdad? De cliente de alto riesgo, no solo en el juego, ¿verdad? Sino en banca, en aseguradora, les hace la vida más difícil. Es cierto, un buen amigo mío, director de una unidad de inteligencia financiera pues, latinoamericana, pues me decía un día amargamente que le costaba un montón que le abrieran una cuenta bancaria, ¿no? Por su condición de PEP, ¿no? Entonces, bueno, esto es problemático, ¿no? Pero cuidado, ¿verdad? Esto es así, ¿no? De hecho, es un tipo de delito, ¿verdad? Fijaros, he traído unos cuantos ejemplos españoles, ¿no? Porque, bueno, insisto, un mercado que conozco bien, aunque esto se podría prácticamente extrapolar a cualquier sitio del mundo. Pero fijaros, ¿no? Nosotros tenemos una serie de políticos que sistemáticamente pues vienen ganando premios de lotería, ¿no? Además, premios de lotería pues, con bastante frecuencia, ¿verdad? De hecho, hubo un señor, de aquí abajo, Roca, ¿verdad? Que ganó una serie de premios de distintos juegos, ¿verdad? Y la probabilidad, como veis, alguien se ha tomado la molestia en calcularla, no he sido yo, pero la probabilidad de que encadenara esas ganancias era 1 entre 43 trillones, ¿no? Es decir, eso es, en fin, en matemáticas eso es un cero, ¿no? Al final las matemáticas nos van a ayudar mucho, nos van a ayudar mucho. Siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Que es una pequeña tontería, pero sí nos permite hacernos una idea de la dificultad o de lo que significan las probabilidades, ¿no? Fijaros, pues que nos mate morirnos porque nos piquen avispas 64.000, una entre 64.000. Fijaros, ser el presidente de Estados Unidos, una entre 10 millones, ser canonizado, una entre 20 millones, el Mega Million, que es la lotería norteamericana, una entre 256 millones, y un caso de colusión que me planteaba un cliente el otro día, ¿verdad? Donde 3 clientes de diversos puntos de España hicieron una serie de apuestas combinadas, apuestas deportivas, ¿no? Es decir, aproximadamente 5 apuestas o apuestas a 5 mercados de un evento concreto, los 3 igual. Las probabilidades de que 3 personas que no se conozcan hagan las mismas apuestas, ya no que las ganen, que también las ganaron, ¿verdad? Pero que hagan las mismas apuestas era una entre 239.000 quintillones. Fijaros las matemáticas, ¿no? Oiga, yo puedo ir a un juez a decirle, oiga, señoría, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Es decir, ¿qué va a decir el juez? ¿No? Esto es un problema que se suscita y que es interesante, ¿no? Fijaros, en Estados Unidos, lo que hablábamos antes de los puntos de venta, Estados Unidos y Canadá han tenido unos años muy duros con la lotería, ¿verdad? Ellos tienen un modelo donde se comercializa todo tipo de loterías, sobre todo presorteadas, en cualquier tipo de sitio, ¿no? Gasolineras, bodegas, establecimientos 24 horas, donde sea, ¿no? Donde realmente el comercial que está vendiendo o el comercial que está atendiendo al cliente no ha sido formado, presenta en definitiva un riesgo muy superior. Fijaros, las loterías canadienses, ¿no? Revelaron que los empleados de sus comercializadoras de boletos tenían entre 20 y 40 veces más suerte que un jugador normal, ¿no? 20 o 40 veces más probabilidades de ganar que un jugador normal. Lógicamente porque se quedaban con premios de otras personas, ¿no? California también realizó un estudio sobre sus loterías y concluyó en 4 años el 18% de los boletos ganadores no eran pagados a sus legítimos tenedores, ¿no? Lotería de Florida, lo mismo, ¿no? Es un informe muy interesante, os lo invito a leerlo, ¿verdad? Donde pues encontraron que un señor, este señor Tillman, desde 2007 ganó un premio cada 11 días, otra señora ganó tickets vendidos en 55 establecimientos distintos situados en 4 condados y una familia que ganó un premio de 600 o más dólares 214 veces desde el año 2005, con casi que más de medio millón de dólares de premios, ¿no? Evidentemente, los vendedores
pues abusan de la confianza del cliente, la cliente mayor, que le dice, oye, mírame tú el premio, que como, al final como tienen muy poca expectativa, y no es una crítica a la lotería, ¿verdad? Pero como la expectativa de que toque el premio es baja, ¿no? Al final se confían, ¿no? Y dicen, bueno, pues míreme usted el premio, tal, y el empleado desleal mira el premio, ve que existe un premio y le dice que no hay y se lo queda, ¿verdad? Esto es la tipología más habitual. Vamos a juego online, ¿no? Hablábamos de los productos, hemos visto como algunos productos del juego, como el póker, por ejemplo, presentan un riesgo de colusión superior, ¿verdad? Sabemos lo que es la colusión, ¿verdad? La colusión es cuando dos o más jugadores se ponen de acuerdo para jugar de forma coordinada, ¿eh? Esto puede darse en distintos juegos, ¿eh? Se puede dar en distintos juegos, especialmente en los juegos de naipes, en los juegos sobre todo de círculo, ¿no? En el póker, como sabéis, y los que no lo sabéis ya os lo digo yo, cuando hay dos o tres jugadores buenos, profesionales, que conocen bien, conocen la matemática del juego, van memorizando las cartas que van saliendo, entre ellos tres, digamos, pueden controlar la partida, ¿no? Pueden controlar la partida y pueden fácilmente perder en favor de un tercero. Este tercero va a reclamar que las ganancias las ha obtenido en un torneo de póker, ¿verdad? El casino le va a pedir un certificado, o le va a hacer una transferencia o le va a hacer una foto con sus montones de dinero encima de la mesa de póker porque es el ganador de un torneo o de una partida, ¿verdad? Así es que cuidado porque estos son casos reales que se han detectado de colusión. Fijaros además el uso de las nuevas tecnologías. Aquí en esta foto, como veis, hay unos pequeños robots, ¿verdad? Los robots son aplicaciones electrónicas, aplicaciones informáticas que hacen cosas por nosotros, ¿verdad? Sabéis que hay robo-advisors que te explican o que digamos que operan en bolsa o en inversiones por ti, además tienen pues unos ratios, unos tienen unos resultados en inversiones a la altura de inversores profesionales, pues lo mismo ocurre con el póker, ¿no? Hay aplicaciones que juegan al póker por nosotros. Con la diferencia de que un PokerBot o una aplicación de póker, un robot de póker, puede jugar en decenas de partidas al mismo tiempo, ¿verdad? No hay jugador profesional que pueda jugar en más de 2, 3, 4 partidas al mismo tiempo. Bueno, estos pueden jugar en decenas de partidas al mismo tiempo. ¿Qué pasaría? Imaginaros si ponemos a una serie de estos bots, cuestan $30 cada uno, ¿verdad? A una serie de estos bots a jugar a 10 partidas cada uno en 50 operadores de juego distintos, ¿verdad? Todo ello para que sigan una estrategia concertada para perder o ganar en favor de un tercero, ¿verdad? Ahí ya empezamos a hablar de cantidades de dinero más importantes, ¿eh? Empezamos a tener unos riesgos más importantes. Esto no es sencillo en mercados regulados, ¿verdad? Pero cuidado, en mercados no regulados es menos difícil. Y mucho menos difícil es si el operador no quiere evitarlo. Si el operador quiere evitarlo, tienen herramientas, ¿no? Tecnología para evitar el uso de bots, que en muchos casos, que no en todos, lo va a detectar y lo va a impedir, ¿eh? Pero si el operador no quiere, ¿verdad? Cuidado porque estamos ante un riesgo grave, ¿verdad? Hablamos de la colusión en juegos de círculo, hemos hablado del póker, incluso en el blackjack, ¿verdad? En el blackjack, pues si hay varios jugadores que conocen bien la baraja y se juega con pocas barajas, bueno, pues entre ellos ya van a ver que hay una serie de cartas en la mesa y con eso pueden ir haciéndose una idea de las probabilidades que tienen de ganar, ¿verdad? Pero vamos a la colusión en apuestas deportivas, ¿no? Que luego, como vamos a ver, presenta una tipología también muy curiosa, ¿no? Esto es cuando varios jugadores se ponen de acuerdo para superar los límites puestos por la casa de apuestas en un evento. Lógicamente, las empresas de apuestas, una apuesta deportiva no es como la lotería, ¿verdad? Una lotería sabemos cuánto vamos a recaudar y sabemos cuánto vamos a pagar en premios. Esto no ocurre en una apuesta deportiva. En una apuesta deportiva lo máximo que podemos decir es voy a pagar a 2,5 este evento, pero no sabes cuánta gente va a jugar y no sabes cuánta gente va a ganar. Por tanto, el operador para protegerse tiene que poner límites, límites a las apuestas y límites a el número de apostantes si es que procede. Bueno, muchas veces los jugadores se ponen de acuerdo para vulnerar estos límites. A veces es por pura, bueno, pues simplemente pues, por ganar, es un fraude, es ilegal, no es delictivo, pero bueno, es un fraude. Pero en otros casos, ¿verdad? Esto puede llegar a tener consecuencias o puede tener intenciones un poco más delictivas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? También hablaba antes Pablo extensamente de las firmas digitales, etcétera, ¿no? Claro, es que esto es un gran reto, ¿verdad? En el espacio online, la no presencialidad hemos dicho que es un riesgo superior, ¿no? El uso de cuentas de terceros, incluso en mercados muy regulados, es posiblemente el riesgo mayor.
Se puede hacer de forma no consentida, es decir, porque te roban la identidad, o se puede hacer de forma consentida. ¿Por qué? Para utilizarte de mula, ¿no? Es decir, yo vendo mi identidad, el Hidrogínez López, alguien abre una cuenta de juego en una serie de sitios online y le paso mis claves a alguien, de forma que éste opera con mi identidad y con otras muchas identidades, ¿no? De esa forma puede superar los límites puestos por la empresa de apuestas deportivas. Imaginaros que además tuviera información privilegiada sobre ese resultado porque ese partido o ese evento está amañado. O pensar o imaginar que tiene tecnología, y luego hablaremos de la tecnología, ¿verdad? Que tiene tecnología a base de inteligencia artificial que es capaz de derrotar a la empresa de apuestas deportivas en determinados mercados, ¿verdad? Las apuestas deportivas hoy día hay tal competencia que se ven obligadas a ofertar productos que representan grandes riesgos para ellos, y luego hablaremos un poquito de esto, ¿no? Y que por histórica, por estadística, por riesgo de fraude, por riesgo de amaño de partidos, no son capaces de evaluar adecuadamente los precios que le ponen a estos eventos. Sin embargo, herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad?, más focalizadas en un solo evento, pues son capaces de detectar si esta apuesta, si esta cuota está bien puesta o no, y pueden ganar jugando ahí, ¿verdad?, a través de utilizando inteligencia artificial. Y esto no se puede detectar, esto no hay manera de que un operador de juego lo detecte. Lo único que vamos a detectar es que pues, nos está ganando y que este jugador curiosamente, gana, a diferencia del jugador normal que debería perder, ¿verdad? Chip dumping, que es pasar fichas de un jugador a otro, ¿verdad? Algunas casas de apuestas o de juego lo permiten. Póker, ¿verdad? El fraude fiscal. Estamos viendo cómo algunos países, en concreto Reino Unido, no tiene fiscalidad los premios obtenidos en los juegos de azar. Se está produciendo una auténtica huida de jugadores de póker profesionales desde todos los países europeos, continentales, a Reino Unido precisamente por esta razón. Pero, ¿qué pasa? Les gusta jugar en mercados donde no hay tantos profesionales, porque si no, no ganarían dinero. Así es que utilizan herramientas de tecnologías tipo VPN para esconder su identidad, ¿verdad? Esconden la IP del ordenador, engañan al operador, por ejemplo, español o francés, que piensa que están jugando desde Francia, ¿verdad? Y lo hacen, insisto, con motivos de elusión fiscal, ¿verdad? Riesgos que yo llamo endógenos, ¿no? Que serían los relacionados con los que ya hemos apuntado antes, ¿no? Oiga, no, el operador directamente es que el operador quiere blanquear dinero. Bueno, pues entonces estamos listos, ¿no? Quitando de en medio ese supuesto que existe y ha existido, el caso de, como sabéis todos, del mayor operador de póker del mundo, PokerStars, en connivencia no, en competencia con otros dos superoperadores de apuestas deportivas, Full Tilt y Absolute Poker, se dedicaron a ofertar juego de póker al mercado norteamericano, cuando esto era una actividad ilegal. Para ello, mintieron a los bancos, ¿verdad?, para que les abrieran cuentas, mintieron a los bancos sobre la actividad que estaban llevando a cabo. El banco tiene prohibido llevar a cabo pagos federales, o sea, entre varios estados, pagos federales relativos a juegos de azar, ¿no? Entonces, solo se le ocurrió a PokerStars, etcétera, mentir a los bancos diciéndoles, no, yo estoy operando bisutería, no, yo estoy vendiendo pelotas del golf, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí empezaron a hacer transacciones millonarias durante años, ¿no? Esto lo descubre el FBI y la Fiscalía de Nueva York, si no recuerdo, los bloquea, ¿no? ¿Qué pasa? Al engañar a los bancos es un delito, ¿verdad? Es un delito contra la BSA, la Ley de Secreto Bancario. Por tanto, aquí ya tenemos el delito antecedente de blanqueo de capitales, ese fraude a la banca. Todo el dinero que ha circulado por esas cuentas, como viene de un fraude, se consideró dinero blanqueado, dinero lavado. Hace unos meses, hace unos meses aproximadamente, el antiguo propietario de PokerStars se declaró culpable de estos cargos. Ha pagado a día de hoy $1.000 millones en multas y compensaciones al Estado norteamericano por esta actividad. Fijaros, los 3 operadores más grandes de póker del mundo estaban consciente y voluntariamente blanqueando capitales a través de sus plataformas de juego, ¿verdad? Así es que fijaros cómo no es teoría, sino es práctica, ¿verdad?
Bien, el operador decide incumplir la ley o tiene defectos graves en el modelo preventivo. Cuidado, porque un defecto grave, recordaros que el delito de blanqueo puede ser por omisión o puede ser por imprudencia, ¿verdad? Cuidado, podemos tener un problema, ¿verdad? O empleados o expropietarios desleales cometen fraudes. Pongo aquí Absolute Poker. Absolute Poker fue una empresa australiana que antes de verse en este lío de Estados Unidos ya había tenido otro lío importante, ¿verdad? Esto lo funda un señor en Australia a finales de los 90. Vende muy exitosamente su empresa de póker a unos inversores, pero como él era programador, se guarda lo que los programadores llaman una puerta trasera, ¿no? De forma que luego podía entrar, como usuario ya, él podía entrar en las partidas y tenía un truquito por el que le veía las cartas a todos los demás. Así que se tiró un montón de años jugando al póker, viendo las cartas de sus adversarios y ganándoles. Es decir, el tipo vende la empresa, todavía se deja una trampa para poder ganar a sus ex clientes, ¿verdad? Otro riesgo endógeno, ¿verdad? Bien, esto es lo que os he comentado de Black Friday, ¿verdad? Luego hay una serie de factores que yo llamo, bueno, no son exógenos, pero los llamo periféricos, no sé muy bien cómo llamarlos, ¿no? Y esto viene precisamente por el mundo de las apuestas deportivas, ¿no? Imaginaos un país pues como España, como Italia, como Francia, donde ya existe una muy adecuada regulación, un juego online, desde el año 2011 en España en concreto, por ejemplo, en Francia y en Italia un poquito antes. Existen leyes de prevención de blanqueo, está previsto el delito de alteración de competiciones deportivas, la Liga de Fútbol Profesional pues pone todos los medios para evitar problemas, etcétera. Pero fijaros, es una isla en el mundo. ¿Por qué? Porque los demás apostadores, operadores.com sin licencia, ¿verdad? O bookies, ¿verdad? Que son intermediarios que están entre los apostadores y las empresas operadoras, están fuera, ¿verdad? Los encontramos en China, en Vietnam, en la India, es decir, los mercados más grandes del mundo con diferencia. Ellos están en entornos completamente desregulados, allí no existe la apuesta deportiva, la regulación no está prohibida y si está prohibida no hay medios para hacer cumplir la prohibición y sin embargo están jugando y apostando a eventos que tienen lugar en ligas como la Liga Española, la Premier o la Liga, la Serie A italiana. Esto genera tanto dinero, ¿verdad?, que siempre se corre el riesgo y de hecho ha ocurrido y está ocurriendo sistemáticamente. En Italia lo hemos visto lamentablemente en 3 casos enormes, ¿no?, de amaños de partidos. En España se ha visto alguna cosa aislada, en Reino Unido también se ha visto, como veremos, cómo estos capitales de fuera, ¿verdad?, vienen para influir en los resultados de estas competiciones deportivas, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer, verdad? ¿Qué puede hacer España? ¿Qué puede hacer Reino Unido si el operador de apuestas está fuera, si el apostador está fuera y el dinero jamás toca Europa, ¿verdad? Es un riesgo muy grave porque se pone en cuestión todo el modelo deportivo, la integridad en el deporte. Hoy día la gente, pues mira, ya estamos cansados de todo y por tanto, pues el domingo de fútbol o el domingo de tenis es sagrado, ¿no? Entonces, pensar que esos eventos pueden estar arreglados genera problemas sociales importantes. Fijaros, un caso similar al de PokerStars y luego volveremos a las apuestas deportivas. Un caso similar al de PokerStars lo hemos tenido también muy recientemente, ¿no?, con Wirecard. Wirecard era un gigante financiero, una fintech, la fintech más grande de Alemania. Estaba valorada en 24.000 millones de euros. Tenía un banco en Alemania, ¿verdad?, pero con una supervisión muy pobre. ¿Por qué? Porque en Alemania la supervisión de las entidades financieras de determinado nivel, es decir, los bancos que no son sistémicos internacionales, las lleva a cabo un regulador regional. Este regulador pues tenía, no sé si 5 o 6 empleados en nómina, ¿verdad? Bueno, claro, intentar controlar, auditar a un gigante como Wirecard, que tenía operación en 50 países, ¿verdad?, porque tenía entidades de pago, remesadoras o entidades financieras en 40, 50 países, devino completamente imposible. Al final esta empresa pasó de valer 24.000 millones a valer 0 por una serie de cuestiones. Básicamente habían mentido sobre su contabilidad, pero fijaros, también les cazaron en Estados Unidos haciendo lo mismo, lo mismo que os acordáis que PokerStars, lo mismo, ¿verdad? Ellos facilitaban a operadores de juego en Estados Unidos los pagos a través del país. Para ello les creaban compañías falsas, ¿no? Compañías
que pretendían llevar a cabo una actividad, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una empresa de apuestas deportivas ilegal en Florida. Me decía, no te preocupes, vas a canalizar tus ingresos a través de mi empresa, que va a estar vendiendo relojes, yo seré el que abra la cuenta en el banco, ¿verdad? Y tramitaremos los pagos a través de dándole unas cuantas vueltas por el mundo, ¿verdad? A través de nuestro operador y de nuestro banco en Alemania, fijaros, ¿no? Ellos mismos, además, no sé si lo tengo aquí puesto, pero ellos mismos tenían familiares, amigos, etcétera, que formaban parte de estas empresas tapadera que ayudaban a llevar a cabo los pagos. Pero es que Wirecard se ha visto todavía involucrado en un tema todavía mucho más feo, ¿no? No sé si habréis visto que recientemente, pues Malta, que es un país de la Unión Europea, una islita en el Mediterráneo, bueno, pues ha entrado en la lista de países con deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ¿no? Malta ha tenido problemas muy graves. Bueno, asesinaron a una periodista que estaba investigando escándalos de corrupción en el país. Algunos miembros del gobierno estaban de alguna forma involucrados en el propio asesinato, que fue pagado por un magnate, ¿verdad? Pagado a 2 sicarios de una mafia italiana para que la asesinaran, en fin, un lío importante. La cuestión aquí, por lo que al juego nos afecta, es que, fijaros, en Italia, en el sur de Italia sabéis que hay una serie de zonas, pues que bueno, el control que sigue teniendo pues la mafia sigue siendo muy preocupante, ¿no? La ley difícilmente se cumple, ¿no? Por ejemplo, está prohibido la instalación de terminales de juego en locales de hostelería, tipo bares, restaurantes, bodegas. No obstante, hasta hace bien poco había miles y miles de terminales como estas que tenéis en la presentación, miles y miles de terminales en locales de hostelería en el sur de Italia. ¿Por qué no se retiraban? Bueno, pues porque la policía local pues no quería molestar a la mafia, sabían que estaban detrás, el operador de juego estaba en Roma, el regulador de juego estaba en Roma, tampoco se le había perdido nada en Sicilia o en Calabria, ¿verdad? No quería líos y al final se dejó que esto fuera creciendo hasta que la policía especialista en luchar contra la mafia pues tomó cartas en el asunto. Pues imaginaros un esquema con miles de máquinas en puntos de hostelería que captaba apuestas. Esta apuesta se ventilaba o se liquidaba en una licencia online en Malta, ¿verdad? En una licencia en Malta, y los fondos, por supuesto, pues iban desde esta máquina, ¿verdad? Desde esta máquina en Italia a través del operador de bar o directamente a través de la máquina, iban a una licencia a un operador de juego en Malta. ¿Quién tramitaba todos estos pagos? Bueno, nuestros amigos de Wirecard también, ¿verdad? La fintech más grande de Alemania. Ahí está. Volviendo a las apuestas deportivas, ¿no? Volviendo a las apuestas deportivas. Fijaros, os hablaba antes de la enorme competencia que hay en el sector. Hace años existía un pacto de caballeros donde, bueno, pues al final las empresas de apuestas deportivas se alejaban de los eventos que más riesgo tenían para ellas, ¿no? Riesgo de fraude, riesgo de amaño, riesgo de, en fin, de cualquier tipo de riesgo que pudiera suponer pérdidas para las empresas, ¿no? Hoy día, con la competencia que existe, cualquier empresa de apuestas deportivas te va a ofrecer decenas, centenas de mercados, ¿no? Apuestas y sobre una apuesta mercados prácticamente incontables, ¿no? Fijaros, incluso el número de corners, el número de tarjetas, puedes retirar tu apuesta si ves que vas a perder, jugador que marca el primer gol, jugador que marca el último gol, en fin, lo que se os ocurra, ¿verdad? Fijaros que algunos de estos eventos además no tienen una repercusión directa en el resultado, con lo cual todavía tenemos un riesgo superior, porque, bueno, al final, un amaño de un partido que resulte escandaloso, bueno, pues oye, todavía pues, te lo graban en YouTube y ahí se monta la mundial, ¿no? Como ocurrió aquí con un equipo filial de Barcelona que le ganó pues 14 goles a 1 a un equipo pequeñito también del Levante que luego se descubrió que estaba en manos de unos mafiosos, ¿no? Bueno, esto llamó la atención de la prensa y esta fue la cuestión. Pero fijaros, si no hubiera que perder el partido, si sirviera con apostar, por ejemplo, al número de corners, ¿no? O al número de tarjetas, pues estaríamos hablando de algo mucho más difícil de detectar.
Otro fraude relativamente habitual es el fraude a los datos, ¿verdad? Los datos con los que los operadores de apuestas deportivas generan sus cuotas, ¿no? Ellos deciden sus cuotas en función de una serie de estadísticas. Bueno, oye, pues Argentina contra Paraguay, pues ¿cuántas veces ha ganado Argentina? Bueno, pues estadísticamente el partido lo va a ganar Argentina. Ahora vamos a tener otras cosas en cuenta, ¿no? Pues juega Messi, no juega Messi. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Jugamos contra Bolivia. No, se juega allí en La Paz a 4.000 metros de altura. Oh, cuidado, ahí cambian las probabilidades, ¿no? Bueno, además de esto, que evidentemente definitivamente ayudan a calcular estos datos, además, fijaros, existen, como podéis ver aquí a la derecha, ¿verdad? En el campito del juego que hay dibujado, existen herramientas que están midiendo la posesión de los equipos. Entonces, por ejemplo, en este caso es un equipo chino, el Wuhan, además, fijaros, Wuhan, que es donde viene nuestro amigo el coronavirus, el Wuhan Three Towns, está en ataque peligroso. Bueno, si el Wuhan Three Towns está sistemáticamente, una parte importante del partido, en ataque peligroso, lo más razonable, ¿verdad?, es que acabe marcando un gol. Bueno, pues estos datos solo se consiguen en tiempo real en los estadios. Esto es un señor, así de sencillo como funciona, os lo estoy contando. Esto es un señor que está en el estadio con un iPad señalando dónde está el balón en cada caso. Si hay un córner, si hay una falta, etcétera. Un señor con un iPad mandándolo, ¿verdad? Esto lo manda a una empresa que gestiona esos datos y que provee al operador de apuestas deportivas de las cuotas, etcétera. Olvidaros, los operadores de apuestas deportivas en su mayoría no calculan las cuotas. Ellos recurren a empresas terceros, Genius, SIS, Perform, etcétera, ¿no? Para que les provean de estos datos, ¿no? De estos datos y de las cuotas que tienen que aplicar. Bueno, se ha visto casos, ¿no?, de personas en el campo, ¿verdad?, amenazando a estas personas que están enviando los datos para que envíen datos falsos o para que tarden tiempo en enviar los datos. ¿Por qué? Imaginaros, ¿no? Yo en España lo tengo comprobado, ¿eh? En un partido de fútbol, la diferencia entre la señal de radio y la señal de televisión era aproximadamente de 10 minutos. Perdón, de 10 minutos, de 30 segundos. 30 segundos. Puede llegar a un minuto en algunos casos. Imaginaros que esta señal tiene que ir hasta China, por ejemplo. Que en China además hay una serie, hay censuras en Internet, pasa por unos filtros y esto ralentiza de forma drástica el Internet. Porque nos podemos encontrar con delays de 1 minuto y de 1 minuto y pico. Si yo retraso el envío de la información, se ha pedido un penalti, no lo envío, porque me están amenazando, y al mismo tiempo hay otro señor en el campo que sí está mandando la información, hay alguien en China que está jugando con ventaja sobre el evento. Y esto se ha visto en fútbol y en tenis. De hecho, hace unos años expulsaron a 3 jueces de la ATP, que es la primera división del tenis, de por vida por prestarse a dilatar el envío de los datos del partido de tenis que estaban supervisando. Otro tipo de fraudes, ¿verdad?, sobre apuestas. Hemos dicho que, claro, las empresas de apuestas deportivas están deseosas de ofrecer cuanto más mercados posibles, cuantas más apuestas posibles a sus clientes. De hecho, la página web que veis antes, no sé si habrá alguien escuchándonos de Bet365, pero Bet365 y algunos otros operadores retransmiten eventos en streaming a través de su web, ¿verdad? Para crear esa afición, ¿verdad? Pues no llega a la televisión, donde no llega a la televisión y la gente no lo ve, la gente no apuesta, ¿no? Pero si ya llega a la televisión o llega el streaming, ya va a tener un mercado mucho más importante. ¿Qué pasa? Que el streaming también tiene un delay, un retraso muy importante en llegar la señal y también puede dar lugar a fraudes, ¿verdad? Fijaros, Reino Unido, ¿no? Digo Reino Unido, pero esto está pasando en toda Europa, ¿no? Como UK Panthers, es decir, apostadores ingleses, caen víctimas de eventos fantasma. Estos eventos fantasmas son ni más ni menos que partidos que no se han jugado. Y sin embargo, alguien genera la ilusión de que se están jugando o de que se han jugado, ¿verdad? Se van a jugar. La gente apuesta y al final el partido no se ha jugado. No se ha jugado. Con lo cual, imaginaros los resultados para la empresa de apuestas deportivas, ¿no? Le han provisto de un resultado fraudulento porque el partido no se ha jugado, ha pagado los premios, vete tú a reclamar ahora, ¿verdad? Ahora que te enteras que no se ha jugado el evento, vete tú a reclamar a esas personas que han ganado los premios.
Esto ocurrió en España también, en un partido muy famoso, bueno, partido muy famoso porque no se jugó entre un equipo portugués y un equipo español de segunda división, la Ponferradina. El equipo portugués, el Faraomunde, ¿verdad? Alguien en la organización publicitó en su web que tenían un partido amistoso con la Ponferradina, ¿verdad? Lo publicitó en la web, el horario, etcétera, etcétera. Nadie se percató de que ese partido realmente pues, nunca se produjo, ¿no? Hasta que alguien de la Ponferradina lo vio en la web y dijo, se supone que nosotros hemos jugado un partido con estos, no hemos jugado nunca, ¿no? Ese partido estuvo en los mercados, hubo gente apostando y hubo gente que defraudó a las casas de apuestas deportivas. Insisto, esto es más un fraude, ¿verdad? Que un blanqueo. Perdona que le he dado algo. Es más un fraude que un blanqueo, ¿verdad? Pero cuidado, porque tenemos actividades delictivas antecedentes. Otro partido, ¿no? Este siempre, alguno me lo habréis escuchado ya, sobre todo Carolina y Pablo. Hemos visto cosas como esta, ¿no? El amañador más importante que ha habido en los últimos tiempos, un tipo de Singapur, que ahora está en la cárcel. Bueno, ahora en la cárcel se aburrió y empezó a escribir un libro. Bueno, ya terminó el libro. Y nos ha contado una serie de cosas súper interesantes, ¿no? Cómo influyó, amañó cientos de partidos, incluso en competiciones oficiales, incluso en fases finales de mundiales de fútbol, ¿no? En este caso concreto, fijaros, lo que hizo fue organizó un partido entre la selección de Togo y la selección de Bahrein preparatoria para la Copa, una Copa local, ¿no? Una Copa clasificatoria para acceder al mundial que tenían que jugar entre África y el Medio Oeste, ¿verdad? Sobornó a la Federación de Togo para que jugara el partido. Lo que pasa es que no debió sobornar suficiente porque cuando llega a Bahrein, los jugadores de Togo no se presentaron. Bueno, al hombre solo se le ocurrió otra cosa que irse a una camiseta, a una tienda de apuestas, a una tienda de deportes y encontró las camisetas de la selección de Togo. Las compró y se las colocó a unos cuantos chavales que vio por la calle y estos fueron los que jugaron el partido, ¿no? Imaginaros el colmo, ¿no? Hubo apuestas, evidentemente Togo perdió, hubo muchos comentarios con respecto a al desarrollo, ¿no? del partido, dado que no parecían muy profesionales los jugadores de Togo. En fin, claro que no eran profesionales porque eran unos chavales que habían recibido unos cuantos dólares y una camiseta para prestarse a la farsa, ¿no? Mucho más riesgo todavía, ¿verdad? En deportes individuales, ¿no? En el tenis realmente solo tienes que convencer a los dos o incluso a uno, ¿verdad? Son relativamente, de hecho, el tenis ha creado su propio cuerpo anticorrupción, ¿no? Ante el gran riesgo que está corriendo la credibilidad de los torneos. No tanto la ATP, ¿verdad? Que es la primera división, pero sí la ITF, ¿no? Que es la segunda división, ¿no? La segunda división, fijaros, son chavales, chicas también, que juegan al tenis, cobran por asistir a los torneos, pero claro, para ir a los torneos tienen que hacer mucho gasto, ¿no? Que son en Singapur, en París, en Argentina, en Buenos Aires, en fin, tienen que gastar un montón de dinero en viajar y al final los premios difícilmente cubren los gastos, ¿no? Pues es relativamente fácil o más fácil convencer a uno de estos chavales o chicas para que se dejen perder o para que amañen determinados eventos del partido. Si no, el evento final, imaginaros, por ejemplo, el 500 del mundo jugando contra el 200 del mundo. Bueno, la previsión va a ser de que el 200 del mundo va a ganar los 3 sets, ¿no? Si convencemos a ese 200 del mundo de que se deje ganar el primer set, seguro que hay un montón de gente que apuesta a que ese primer set lo iba a ganar el menos favorito, ¿verdad? Con una cuota muy favorable, bueno, pues ahí tenemos una apuesta sobre seguro. ¿Qué forma más fácil de blanquear que apostar sobre seguro? Y lo último, porque ya me estoy extendiendo, he prometido algo también de casinos, os traigo el escándalo relativamente más reciente, porque desde entonces con esto de los COVID, etcétera, pues lamentablemente los establecimientos han estado cerrados y no hemos tenido tampoco otras noticias, ¿no? Pero esto es muy interesante, ¿verdad? Fijaros sobre todo porque ese país se produce en un país pues famoso por su nivel de regulación, famoso por tener además unos organismos de prevención de blanqueo, el FinTrack, ¿no? Bastante competentes, son de estos que emiten papeles, guías, que merece la pena leer, ¿no? Pues sin embargo, dentro de su país han tenido pues un esquema de blanqueo muy interesante, ¿verdad? Desde la perspectiva profesional, ¿no? A nosotros nos interesa desde la perspectiva profesional. Fijaros, básicamente se encuentran con que se han blanqueado cerca de
2 billones, 2.000 millones de dólares canadienses durante un periodo aproximadamente de 8 o 10 años. ¿Cómo funcionaba el esquema? Bueno, básicamente dinero proveniente del narcotráfico. Como veis, esto es una foto tomada en la caja del casino. Llegaban los jugadores con sacos, como veis, con billetes de 20 dólares canadienses, que aparentemente es el más habitual en operaciones de menudeo de drogas. Todos habéis oído hablar de los problemas que tienen en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá con la famosa oxicodona, ¿verdad? Bueno, estos eran traficantes de oxicodona. Obtenían grandes cantidades de efectivo por la venta de estas drogas, y lo que hacían era prestársela a jugadores fuertes chinos. Los chinos venían desde China, por cuestión de regulaciones chinas no podían sacar su dinero de allí, es muy difícil, ¿verdad?, traerse el dinero, y llegaban a Canadá y querían jugar. Bueno, pues los narcotraficantes les decían, a través de un intermediario, lógicamente, les decían, no te preocupes, yo te presto el dinero, a tipos bastante elevados, por cierto, yo te presto el dinero en efectivo y vamos a articular un medio por el que me lo pagarás, ¿no? Estos chinos jugaban este dinero en efectivo, y cuando volvían a China venían compelidos a base de una serie de operaciones financieras, de transacciones, ir haciendo transferencias, ir haciendo pagos a través de una serie de intermediarios, y de esta forma se restituía el dinero, pero ya bancarizado, a los narcotraficantes canadienses, ¿verdad? Si tenéis ocasión o tiempo, pues podéis encontrar mucha información en internet sobre este tema, en Vancouver, en la Columbia Británica inglesa. Os he hecho un resumen muy breve, pero fijaros cómo hay una serie de señales de alerta típicas, ¿verdad? Uso de efectivo masivo, billetes de baja denominación, en mal estado, típicos de haber estado rondando por la calle, ¿verdad?, como son los del menudeo. Otra señal de alerta, que ya nos lo decía Gafi en su famosa guía, ya vieja, obsoleta, pero bueno, que todavía sigue vigente, ¿no?, de operaciones de riesgo en casinos, que son los préstamos abusivos, es otro factor que encontramos, ¿no? Y luego el uso de terceros, ¿vale? Los terceros se utilizaban para la apertura de cuentas, etcétera, donde al final acababa canalizándose el dinero para volver a los narcotraficantes, ¿verdad? Es un esquema de libro, ¿no?, de los que podemos estudiar en una lección de prevención de blanqueo de capitales. Y bueno, no me quiero extender más, podríamos estar mucho más rato, pero no quiero quitarle tiempo a mi ilustrísimo colega que me va a seguir en el uso de la palabra, ¿verdad?, José Antonio. Y si alguien tiene preguntas, etcétera, bueno, creo que hay por ahí un chat donde podemos después compartirlas. Excelente, muchas gracias, Celia, como siempre. Como creo que me quedé corta en toda la presentación que hice. Hay varias preguntas en el chat, ya las tengo anotadas, pero las vamos a dejar para el final. Ahora vamos a hacer un pequeño corte de unos 5 minutos aproximadamente, para que puedan descansar un poco, y luego vamos a tener de cierre al querido José Antonio, que nos va a acompañar. Bueno, vayan por favor escribiendo si tienen más dudas, consultas. Yo creo que ha sido más que claro, como siempre, Leodoro contando todas las tipologías de los distintos sectores que tanto nos interesan y nos acompañan, tanto de juego online como casino y temas lotéricos. Igualmente, como siempre digo, ¿no?, es el primer encuentro y estamos tratando de abordar toda la temática a nivel general. Queríamos compartir, así está por ahí Sandra, un video antes de irnos al break un ratito, un video que hicimos desde la Comisión de Prevención. Contarles que el próximo 29 de octubre, todos los 29 de octubre, la Oficina de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional tomó como Día de Prevención Nacional de Colombia la prevención del lavado de dinero, todos los 29 de octubre, y es así que la comunidad internacional en materia de prevención se adhiere al día 29 de octubre, celebrando todo el sistema de prevención a nivel internacional. Y el año pasado, nosotros recientemente desde la Comisión Técnica de CIBELAI le integramos y realizamos el video que van a ver. Ya estamos preparando la difusión para este año, así que estamos también muy contentos que hoy, 6 de octubre, siendo el mes de la prevención, estemos en este encuentro. Así que por favor, Sandra, compartimos el video y luego la criminalidad Gracias. Organizada produce miles de millones de dólares provenientes de delitos como la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo, que son blanqueados e incorporados en el sistema de manera ilícita. El lavado de activos daña a la sociedad y debilita a los sectores económicos a nivel mundial. Por esta razón,
Es necesario fijar políticas públicas, aunar esfuerzos y comprometernos en la lucha contra estos flagelos. La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado es un organismo internacional no gubernamental que nuclea organizaciones estatales de loterías y juegos de más de 20 países de América Latina y Europa. En el marco de las recomendaciones internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el sector de juegos de azar se une para fijar los lineamientos y las políticas de esta materia y evitar ser utilizados con fines delictivos. Cibelae se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos para concientizar y dar a conocer que hay un Estado presente. Desde Cibelae queremos compartir nuestro compromiso para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y trabajar por la transparencia de nuestra actividad juntos. Es un mensaje de Cibelae, Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado. Muchas gracias, y ahí vieron a parte de mis compañeros de la comisión que estamos llevando adelante toda la temática y los trabajos y guías que al comienzo les comenté. Así que bueno, si les parece, nos tomamos 5 minutos, nos encontramos dentro de 5 minutos para nuevamente escuchar ahora a José Antonio. Les pido que sigan escribiendo por chat, ya tenemos varias preguntas para al final poder hacer una mesa de debate. Muchísimas gracias y nos vemos en 5 minutos.